Morena plantea desaparecer los juzgados, Morena plantea... Bueno, pues es una visión desde la oposición para hacer una descalificación. Si nosotros viéramos todas las iniciativas presentadas por cada diputado de oposición y lo atribuyéramos al grupo, con toda razón nos dirán, espérense, esa la presentó un diputado, pero no la vale el grupo. Así funciona normalmente. Los grupos son los que tienen que decir cuáles son iniciativas de grupo y cuáles son iniciativas personales a los que tienen derecho los diputados y diputadas. En este caso concreto, hay en otros casos que se han discutido. En este caso es un caso concreto. Hay una iniciativa del diputado Santillán donde plantea esto que ya se ha señalado. La idea, dice él, yo nada más haría un matiz en relación con lo que dice el diputado Gaviño. Lo que dice el diputado Santillán, si hemos leído la iniciativa, es que ya existen mecanismos de control constitucional como es el amparo y que por lo tanto meter otra figura cuando ya existe ese mecanismo de control constitucional, además de lo que la Constitución le atribuye a la Comisión de Derechos Humanos local, pues lo hace ya innecesario. Él dice eso. Aquí tenemos que hacernos cargo de una cosa, creo que todos estaremos de acuerdo, los que estamos de una o de otra manera metidos en el mundo jurídico. Hay toda una discusión teórica sobre cómo pueden convivir los sistemas de control constitucional federales con los locales, porque afortunadamente ha crecido en la última década, sobre todo, mecanismos de control constitucional local que antes no existían. Y uno de los temas que han dicho los teóricos sobre esto, después de hacer un análisis, es que qué bueno que existan los mecanismos de control constitucional local, pero no hemos armonizado debidamente esto con los mecanismos de control federal, lo que ha hecho que aunque existen formalmente en varias entidades federativas mecanismos de control constitucional local, muchas veces se vacían porque los abogados, porque quien maneja estos temas prefiere irse directamente por vía de amparo al control constitucional federal y de pronto este proceso local aparecería como una tardanza. Es más, muchos abogados litigantes dicen, prefiero irme de inmediato al control constitucional federal para no perder tiempo en lo local, porque de cualquier manera se va a recurrir. Hay un tema que tenemos que resolver, no nosotros, tiene que discutirse a nivel federal, y sería muy bueno que le diéramos a cada uno de esos controles su espacio para que realmente sean elementos que nos permitan avanzar en los dos sentidos. Tenemos ese tema que hay que resolver. A eso se refiere el diputado Santillán, cuando dice ya hay un mecanismo de amparo y por lo tanto no sería necesario. Yo no estoy de acuerdo con él. Quiero decir, o sea, simplemente estoy planteando que es más complejo el tema de esta discusión. Yo no estuve de acuerdo con él desde la iniciativa. ¿Por qué? Porque yo efectivamente considero que el tema de los juzgados de tutela es un tema que es central en la constitución de la ciudad, en esta visión de justiciabilidad y esta visión garantista es fundamental, fue una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque tomando algunas experiencias, sobre todo la colombiana de la Defensoría del Pueblo, se establece un mecanismo de control constitucional que a diferencia de los mecanismos, que es sumamente complejo, que es costoso, que es sumamente formalista, se establece un mecanismo sumamente ágil que permita que cualquier persona pueda, ante una violación a sus garantías, a sus derechos humanos, pueda interponer un recurso que puede ser oral o puede ser escrito. Primera cuestión diferente de la complejidad del amparo. Segunda, se establece que va a haber suplencia de la queja. Si no se requiere que quien lo interponga conozca de derecho y sea especialista en derecho, aquí va a haber una merma para muchos abogados y despachos que cobran mucho por el amparo, que es muy difícil ir vía amparo, que solamente quien tiene recursos lo puede utilizar.
Aquí no, aquí puede ser por escrito, es que tiene que darse una respuesta en 10 días máximo. O sea, cambia totalmente esta dinámica donde un amparo puede quedarse mucho tiempo, años, muchas veces para resolverse, y aquí se tiene que dar una respuesta inmediata. Es decir, los constituyentes de la Ciudad de México establecieron un mecanismo que permite un control constitucional que de inmediato tiene que dar respuesta y tiene que establecer obligaciones para todas las instancias de gobierno para que se resuelva de inmediato y para que se garanticen sus derechos. Es decir, tenemos que acercarnos, por eso yo digo, veamos la parte positiva. Que se creen los juzgados de tutela es una necesidad y es un avance de la ciudad que se pone en verdad en primer término en esta visión de innovar para que se establezcan mecanismos de control constitucional ágiles que no requieran formalismos y que requieran otra visión. Es más, yo diría, como se dijo en Colombia y como se ha dicho, esto revoluciona el derecho, porque incluso los jueces, que hay que estar muy atentos a quiénes van a ser, tienen que quitarse esa visión formalista de los abogados, de la forma de educación de los abogados mexicanos y de otras partes, que están muy hechos a la formalidad y que con eso se tiene que romper. No hay suplencia de la queja, perdón, hay suplencia de la queja, tiene que ser de manera muy ágil y puede ser oral, no se va a tener que estar viendo si reúne o no los requisitos de fondo, de forma, sino simplemente ante la constancia de que hay una violación, se tiene que proceder. Va a revolucionar el derecho y va a revolucionar también el sistema jurídico. Por eso yo digo que es fundamental mantenerlo. O sea, por supuesto que es clave para, para estos mecanismos que establece la Constitución, es una innovación y hay que mantenerlos. Sí tenemos que hacer cargo, y aquí voy a la otra parte. Primero, entonces, en primer lugar, sí me parece correcto que ante una iniciativa que planteaba desaparecerlos por razones jurídicas diversas o por razones económicas, se haya tomado la decisión desde el dictamen que se nos presenta de no desaparecerlos, de mantenerlos, y yo en eso doy el aval pleno. Tendría este Congreso que decir, no los vamos a quitar y los mantenemos. Por supuesto que tenemos todas las facultades como comisión para que ante una iniciativa que presenta el tema, modificarlo como se está haciendo. No es ilegal y eso lo sabemos. Hay criterio expreso de la Corte en el sentido que tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Segundo tema, sí tenemos que ver que estos planteamientos que hizo el constituyente tienen que resolverse desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista operativo, ¿no? Y eso se ha platicado con los propios constituyentes. La constitución que nos dieron es una constitución de avanzada, pero es una constitución que cuesta y que tenemos que irla aplicando en las condiciones reales que tengamos para hacerlo, porque acordémonos, tenemos que crear todas las instancias de la Comisión de Derechos Humanos local en todas las alcaldías. Ese es un costo, se obliga, y qué bueno. Tenemos que crear los juzgados de tutela, creamos la sala constitucional. Vamos a ver dentro de un momento el tema de lo que implica la reforma laboral, que va a implicar un cambio en la estructura y evidentemente recursos. ¿Se tiene que presupuestar todo eso? Sí. Y nosotros tenemos que estar atentos a esta situación, mucho más en un tiempo de pandemia. No podemos decir en otros casos que se reajuste el presupuesto y en este caso no ser sensibles a que sí hay que implementarlo, hay que ser defensores de esta figura, pero también hay que darle un camino para que sea viable desde el punto de vista presupuestal. Entonces, a mí me tocó, y en eso creo que hay que enfatizar la flexibilidad, la sensibilidad que ha habido por parte de las comisiones, de los presidentes de las comisiones, para aceptar propuestas. Y una de las propuestas que se hizo fue justamente que sí estaba bien hacerlo progresivo, que sí lo podemos hacer así,
pero que sí tenemos que dar fechas y que por lo pronto tenemos que dar una señal inmediata de que sí se está procediendo y no dejarlo para las calendas, como decía el diputado Gaviño. Segundo, que sí tenemos que dar términos. Se establecen fechas que permiten de manera gradual y progresiva la instalación, y en eso sí creo que es muy claro que tenemos que estar observando cómo funciona. Entonces me parece que sí reúnen los requisitos este dictamen, que sí tendríamos, en aras de no afectar esta estructura de justicia que se establece en nuestra ciudad, sí tenemos que aprobar que ya se instalen, sí podemos con sensibilidad decir que en este momento no es posible instalarlos, pero que sí tiene que haber un camino claro, preciso, factible, para garantizar que sí se va a cumplir con lo que establece la Constitución, y creo que el transitorio lo hace. Como yo decía, veamos no lo malo y lo catastrófico, veamos lo positivo. Creo que con esto no hay una regresión de derechos humanos, al revés, hay un avance importante, pero también hay una visión muy clara, sensibilidad. En momentos de pandemia no tenemos que decir más, donde sí vamos progresivamente estableciendo esta estructura, y yo diría más, vigilemos que los nuevos juzgados cumplan con esa misión, que se les establezca, que no metamos jueces formalistas, que no establezcamos estructuras burocráticas que van en contra de esta nueva visión, que, insisto, va a revolucionar la visión de la protección de los derechos humanos, al cual creo que tendríamos que apoyar plenamente. Entonces yo pediría, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con este dictamen que se nos presenta. Qué bueno que se modificó esta iniciativa y qué bueno que vamos hacia adelante en la protección de los derechos humanos en la ciudad, y creo que será un avance a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, diputado.